un formato de WhatsApp, por WhatsApp, mejor dicho, para que, no por WhatsApp, sino que por el aula virtual, para que pudieran colocar los integrantes de cada uno de los equipos. Necesito que en el momento, yo les dije de la semana pasada, que tienen que activar su cámara los equipos que van a participar. Entonces, ¿cómo se llama el tema que vamos a trabajar? Yo también lo voy a evaluar. Cada coordinador me va a enviar la calificación al correo institucional. Ahorita se los voy a colocar en el chat para que ustedes lo puedan. Quiere decir que el equipo 1 va si el equipo 1 está participando, quiere decir que el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 y el 7 tienen que enviarme a mi correo institucional la calificación en cuanto a los aspectos que se les está calificando a cada uno de los compañeros. Ahorita les voy a colocar Mariela Cordón Loyo, arroba, unsac, unsac.edu.gt. Ok. A más tardar el día de hoy me tienen que enviar eso, por favor, para que así yo la otra semana ya les tenga su calificación en el aula virtual. Licenciada. Dígame, Oscar Daniel. Disculpe, no muy le entendí. Ok. ¿Usted es coordinador? Ya no. Ya no. Ok. Yo subí en el aula virtual y lo mandé hoy por la mañana en el grupo de coordinadores que cada coordinador debía de llenar la hoja donde están los integrantes de sus equipos de trabajo. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí lo vi. Ok. Además de eso, les mandé otra rúbrica donde dice los aspectos a calificar. Quiere decir que si fue excelente su participación, le va a colocar 2 puntos en cada uno de los aspectos si considera que lo hizo excelente. Si lo considera que lo hizo regular, ya le va bajando a 1.50 o 1, 0.50 o hasta 0. Va a depender de lo que el coordinador vea de acuerdo a los aspectos que se deben de calificar. Entonces, los coordinadores me van a mandar a mí las rúbricas donde ellos evaluaron, más la rúbrica mía. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que sumar todo y sacar un promedio. Y esa es la calificación que yo les voy a colocar a ustedes en el aula virtual, donde dice actividad, exposición. Pero lo que va a calificar el coordinador o coordinadora va a ser conforme a la exposición que tenemos ahorita con usted, ¿no? No le escucho muy bien, Edgar Estuardo. Lo que van a calificar los coordinadores va a ser con respecto a la exposición que tenemos con usted ahorita. Exactamente. Exactamente, Edgar Estuardo. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Usted va a escoger a alguien para que exponga o es todo el grupo? No. Eso ustedes tenían que haber coordinado. Ustedes tienen que haber coordinado. Yo se los dije la semana pasada. Podemos exponer todo el grupo, no hay problema. No hay problema. Lo que sí nos interesa, pues, es de que lo hagan lo mejor sabiendo de que hay una rúbrica con la cual se les va a calificar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con... ¿A quién me tocó que hablar sobre las falacias de ambigüedad? Al grupo número 3, Linda, a mi grupo. Ok, ¿podríamos empezar con ustedes, por favor? De ahí no importa el orden que tengan, porque de todos modos tenemos que ver todos los tipos de falacias que hay, ¿ok? Entonces puede decir el grupo número 2, yo quiero ahorita, ok, está bien, no hay problema. Entonces los coordinadores ya tienen que tener descargada su hojita de Excel, donde ustedes me van a ayudar a calificar, y me lo tienen que enviar hoy al correo institucional. ¿Estamos? Sí, licenciada, solo nos permite un momentito para subir la presentación. Ok, claro, con mucho gusto. Cuando se presenten, yo les voy a calificar aquí en mis hojitas, ¿oyeron? Porque... Muy bien.
Mientras tanto, ¿me podrían ir diciendo los nombres de los integrantes, por favor? Ahorita se los digo. Apellidos, porque como lo tengo en orden alfabético. Bueno, Cruz Franco. Presente. Permítame un segundo. Cruz Franco, permítame un momento. ¿Sí? ¿Qué nombre? ¿Cruz Franco? Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe. ¿Quién más está en su equipo? Cuellar Juárez. Joatan Julián. Herrarte Solís. ¿Sí? Oscar Daniel. ¿Sí? León Pérez. Karen Fabiola. ¿Sí? Navas León. Brandon René. Los coordinadores me le van a tomar una captura, por favor, y me la van a enviar a donde están exponiendo que tienen abierta la cámara sus compañeros, por favor. ¿Quién más está ahí con usted? Ortiz Ludwig Osvaldo. Y Shiloh Paz. Fermín Emanuel. Ok. ¿Usted dice en qué momento pueden empezar? ¿Puede compartir? Pero permítame, antes voy a compartir algo para que tomemos la captura de mi presentación, porque recuérdese que nosotros también tenemos que entregar evidencias, ¿verdad? Antes de que usted comparta. ¿Me hace el favor alguien de tomarme una captura ahí, por favor? Ya, licencia. Ok, gracias, muy amable. Ok, solo vamos a... ¿Me le toma esta otra también, por favor? Ahorita vamos. Usted me avisa. Listo. Ok, gracias, muy amables. Ok, voy a dejar entonces de compartir y ustedes ya empiezan a compartir. Ok, vamos. Procuremos unos 10 minutos, lo máximo cada equipo, ¿oyeron? Para que así nos alcance el tiempo. Bueno, me avisan los compañeros si ya están listos. Bueno. Tengan todos muy buena tarde, queridos compañeros, respetable licenciada. En esta oportunidad nosotros tenemos el gusto de presentar nuestra pequeña exposición sobre las falacias de ambigüedad. Bueno, las falacias de ambigüedad son palabras o expresiones que bajo un mismo argumento poseen más de un sentido o varios significados. Se produce en un mismo argumento, se emplean palabras o frases de más de un sentido, como ocurre en el ejemplo con la palabra igual. Los textos no son iguales, los derechos no pueden ser iguales. No se habla de la misma igualdad a lo largo del argumento. Primero se emplea en su acepción de identidad biológica y más tarde en su acepción jurídica, igualdad ante la ley. Entonces, en lógica, los argumentos se componen de enunciados o premisas que conllevan a una conclusión. Entonces, las falacias son argumentos que, aunque parezcan válidos a simple vista, no lo son. Sin embargo, esto no implica necesariamente que sus premisas o su conclusión sean falsas o verdaderas. Ejemplo.
acá podemos ver la premisa 1. Si está nevando, entonces hace frío. Premisa 2, hace frío. Y la conclusión sería, si hace frío, está nevando. Siguiente, compañero. Muy buenas tardes. Existen 3 formas de ambigüedad. Número 1, por usar términos equívocos. Caso de la polisemia, que refiere a conceptos totalmente distintos. Por ejemplo, un gato puede referirse a un animal o a una herramienta. Número 2, por usar términos análogos. Se refiere a ideas semejantes pero no iguales, como ley o libertad. Número 3, por usar expresiones sintéticamente ambiguas, llamada imprecisión, que provoca 2 interpretaciones correctas pero distintas. Aunque el uso de expresiones ambiguas en la argumentación no tiene necesariamente que resultar problemático, a veces el contexto nos aclara su significado. Puede haber ocasiones en que al ser incluido en un argumento puede conducir a una conclusión ilegítima. Ello se debe a que se produce un deslizamiento semántico. Se pasa de usar uno de los significados de un término a usar otro significado diferente a sí mismo. Siguiente, compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver ejemplos sobre esta falacia de ambigüedad. El primer ejemplo nos dice, los hombres son seres inteligentes, las mujeres no son hombres. Por lo tanto, las mujeres no son seres inteligentes. Bueno, en este argumento se ha producido un deslizamiento semántico, ¿verdad?, en el uso del término hombre. Como podemos ver en la primera premisa, ¿verdad?, que los hombres son seres inteligentes. Aquí podemos ver que se usa el término hombre en el sentido de miembro de la especie humana o ser humano, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver la segunda premisa, las mujeres no son hombres. Bueno, aquí, si nos damos cuenta, también se utiliza el término hombre, pero en el sentido diferente, ¿verdad? Que aquí ya no se usa en ese sentido, sino en otro sentido, en el término hombre. Y es por eso que este cambio de significado en las premisas se traslada erróneamente a la conclusión. Y aquí se ha cometido una falacia por ambigüedad, ¿verdad? Porque también estas surgen cuando la conclusión se logra mediante el uso incorrecto de las palabras y también la manipulación de forma engañosa. Siguiente diapositiva. Bueno, en este ejemplo dice, es posible demostrar la existencia de Dios. Los legisladores redactan y establecen las leyes que gobiernan la sociedad. De igual modo, las leyes que gobiernan el universo han sido establecidas por un legislador. Por lo tanto, Dios existe. Bueno, aquí vamos a ver el fallo de este argumento. El fallo en este argumento se produce porque en la premisa número 1 que dice los legisladores redactan y establecen las leyes, aquí podemos ver que se usa el término ley en el sentido de ley de la sociedad, dependiente de la voluntad de los legisladores. En la segunda premisa, las leyes que gobiernan el universo han sido establecidas por un legislador. Aquí se usa el término ley también, pero en un sentido diferente, como ley de la naturaleza, como regularidad que encontramos en el mundo natural, que no tiene por qué depender de la voluntad de un legislador. Y es por eso que esta ambigüedad
se utiliza para alcanzar la conclusión de forma incorrecta, como lo mencioné anteriormente, intentando ocultar la mencionada diferencia, por lo cual aquí queda inválido el paso de las premisas a la conclusión Dios existe. Muy bien, ahora los dejaré con la palabra de mi compañera, quien les dará otro ejemplo. Un ejemplo sería el fin de una cosa o de una actividad es su objetivo. La muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es el objetivo de la vida. Este razonamiento introduce una falacia porque en él se confunden dos sentidos diferentes de la palabra fin. Por un lado, fin significa finalidad objetiva, perseguido por otro lado, fin significa terminación de algo. Este argumento se produce un deslizamiento. La primera vez se utiliza, tiene un significado y luego en la segunda premisa se usa con un significado diferente. Otra diapositiva, compañera. Los tipos de falacia sería la falacia de equívoco, el razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación, asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento tienen más de uno. Un ejemplo de la falacia de equívoco: el fin de una cosa es la perfección, la muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es la perfección de la vida. Los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, Licta, y buenas tardes a todos mis compañeros. Las falacias de anfibología es el razonamiento que busca justificar determinadas afirmaciones, asumiendo que una o más premisas cuya estructura las hace ambiguas tiene determinado significado, el cual no es el significado avalado por el contexto que se emite. Ejemplo de falacia de anfibología: se venden vestidos para novias de segunda mano. Rosa Elena compró uno, por lo tanto ella es una novia de segunda mano. Las falacias de énfasis consiste en recalcar un parte de una proposición o de un conjunto de proposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea. Ejemplo de falacias de énfasis: qué bonita se ve hoy. Cuando se lee sin ninguna énfasis indebido, se lee que es ciertamente una alabanza, pero si se lee con otra énfasis, parece incluir la implicación de que otros días no han estado tan bonitas. Falacias de composición. El razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base. Disculpe, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha eco? Okay. Ludwig, el micrófono. ¿Probando? Ya puedes continuar. Volviendo, ¿verdad? Las falacias de composición. El razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base que componen las partes de un todo. Por ejemplo, dado que todas las partes de una máquina son livianas, se creería que toda la máquina en conjunto es liviana. Siguiente diapositiva, compañero. Falacia de distribución. El razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo también posee. Por ejemplo, volviendo a retomar el ejemplo de la máquina, ¿verdad? Se creería que como toda la máquina se ve pesada y complicada y costosa, cada pieza por unidad o por separada de la máquina también sería complicada, pesada y costosa. Gracias.
Para finalizar, hemos realizado una pequeña actividad que consiste en una sopa de letras. En los mensajes de la llamada les comparto el link. Gracias por su atención. ¿Podrían los jóvenes resolver la sopa de letras o bajan el link y lo descargan, por favor, y lo hacen en su casa, ¿verdad? En su momento, cuando tengan tiempo, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Diga? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Ya le respondieron algunas? ¿Fermín? Eso lo pueden hacer a voluntad propia, lo pueden hacer en la casa o aquí en cualquier momento. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos con el siguiente grupo. No sé qué grupo quiera participar ahorita. Grupo 6. Ok, está bien, Edgar. Nosotros somos el grupo 6. Nos tocaron lo que son las falacias más comunes, las conclusiones y cómo evitarlas. Entonces ahorita vamos a empezar. ¿Qué es una falacia? Una falacia lógica es un error de razonamiento. Uno de los aspectos fundamentales del pensamiento lógico es la capacidad de identificar las falacias en los argumentos que las personas dicen, ¿verdad? Así como evitarlas en nuestros propios pensamientos. Los razonamientos falaces nos impiden llegar al conocimiento de la verdad y nos hacen susceptibles de ser manipulados por personas hábiles en el arte de la retórica. Les voy a comentar los tipos de falacias más comunes que hay. El primero es el argumento ad hominem. El segundo sería eludir la carga de la prueba. El tercero sería la falacia del punto medio. El 4 sería falacia dicomatia. Falacia anecdótica sería la número 5. La 6 sería la pendiente resbaladiza. La falacia número 6 sería la apelación a la autoridad. La 8 sería la falacia de falso dilema. Contamos con la falacia de generalización, que sería la 9. La 10 sería la falacia de la inducción perezosa. La penúltima falacia sería la de correlación o casualidad. Y la última falacia, que sería la número 12, sería la falacia de evidencia anecdótica. Les cedo el espacio a mi siguiente compañero. Edgar, podríamos hacer un preámbulo ahí, porque ustedes serían como la síntesis de los diferentes tipos de falacias que hay. Entonces, si gusta, los dejamos a ustedes de último. Al final. Sí, para que así podamos seguir un orden, porque ustedes serían como la conclusión de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Como no se nos dio ningún orden y usted dijo que quería participar. No, pero en el caso de ustedes, así como había un principio, había un fin. Los intermedios no importaban porque el orden ahí no alteraba nada, pero en el caso de ustedes sí, porque ustedes van a hablar sobre las falacias, todos los tipos de falacias que hemos visto, ¿verdad? De acuerdo. Entonces okay. Esperaríamos para el final de las exposiciones. Ok, entonces no sé qué equipo quiera participar, ¿el 1? El 5, Ligda. Ok, está bien, empecemos. No se escucha.
Que el compañero presente la diapositiva o la compañera ahí. Ahorita voy a presentar las diapositivas, Rita. Ok, Angie. Solo se está abriendo el documento. Ok, está bien. Que nos llevó más de media hora lo del proyecto, ustedes socializarlo del proyecto. En lo que Angie empieza a compartir la presentación, en el aula virtual yo encontré un documento muy bonito sobre diferentes tipos de falacias. Recuérdense que tienen que estudiar eso para su examen, ¿verdad? Entonces, para que ustedes estudien ahí, que de ahí les voy a sacar parte de lo que es la segunda evaluación. Yo les voy a poner unas falacias y ustedes van a identificar a qué tipo de falacia pertenece. De ese se va a encargar, se va a tratar del parcial, no de las falacias. Desde donde les dije que empezamos las clases Desde el silogismo. virtuales. Creo Exactamente. que fue del razonamiento, creo que El razonamiento es. Yo les voy a mandar información de todos modos. La otra semana ya les tengo información de dónde a dónde, ¿ok? ¿Podemos empezar, Angie, por favor? ¿Quién va a compartir? ¿Usted, Angie? Sí, Linda, ella va a compartir. Puede compartir y si no le explicamos, Angie. Ok, gracias, Angie. Poner la pantalla en grande. Ese es mi, permítame, ese es lo mío. Poner la que envía el grupo, Angie. La voy a buscar. Está en el grupo de WhatsApp, descargala en tu teléfono o compu. Es que se me regaron todas las presentaciones. Entonces, Rita, si puede pasar otro. Ok. Buscarlo. Exacto. Está bien, Vinicio. Por favor, los demás grupos estén preparados para cuando les toque, ¿oyeron? Para que así no perdamos tiempo. Porque nos queda menos de una hora y no hemos avanzado mucho. Hola, buenas tardes. Soy la coordinadora del grupo número 2. A nosotros nos tocó el día de hoy exponer sobre la falacia equívoco. Les pedimos por favor a todos su atención y si me lo permiten daré inicio a la exposición. El equívoco o antanaclasis significa usar el mismo término para denominar varios conceptos. Es una falacia lógica informal. Es el uso engañoso de un término con más de un significado o sentido, sin aclarar que su significado se pretende emplear en un momento determinado. Por lo general ocurre con las palabras polisémicas, o sea, las palabras con varios significados, y ahí podemos observar unos ejemplos, que serían sirena, banco y estrellas, que tienen varios significados.
decimos que consiste en usar el argumento un mismo término con significados diferentes. Este tipo de falacia de ambigüedad utiliza la misma palabra o término en el mismo contexto del argumento, pero con significado diferente. Tal y como se explica antes, este tipo de falacia de ambigüedad utiliza la misma palabra o término en el mismo contexto del argumento, pero con significados diferentes. Vamos a ver unos ejemplos a continuación. Por ejemplo, coloca el gato debajo del carro. Una persona común diría, buscaré un gato o una herramienta llamada gato, como se puede ver en la imagen, que es la herramienta que permite elevar los vehículos. Otro ejemplo sería, estoy buscando mi media naranja. Seguramente puede ser un calcetín que se refiere a media de color naranja que se ha perdido, o se busca una pareja, ya sea una persona. Otro ejemplo sería, espero que el perro de tu marido no me moleste. Debemos suponer que su marido tiene un perro, o se refiere a la actitud del joven, que es considerada como un animal. Como se dijo anteriormente, consiste en una ambigüedad semántica, es decir, se usa un argumento con el mismo término, pero con diferentes significados. ¿Quiénes cometen la falacia por equívoco? Sencillo, cualquier persona lo puede hacer, ya sea en una oración o un texto o hasta al momento de hablar. En cualquiera de las formas que necesita el ser humano para expresarse. Entonces, eso quiere decir que todo individuo tiende a experimentar el equívoco en la mayoría de los casos por no seguir el cumplimiento de las leyes gramaticales, donde dice que para un buen discurso oral o escrito no deben incluirse pleonasmos, es decir, antanaclanasis, o como bien se dice esta palabra, palabras repetitivas, ¿verdad? Otros ejemplos de equívoco: no siempre es rosa la rosa. La muy lista me dio una lista con deberes y obligaciones. Son poco dados los dados a complacerme. Soltó la cuerda y le dio cuerda al reloj. En la corte no hay quien se corte. Si nos damos cuenta, la falacia de equívoco consiste en una argumentación que tiene dos o más sentidos diferentes, pero que siempre busca tener el mismo significado. A continuación les presentaremos un video para ampliar lo que es la información de las falacias por ambigüedad. Falacia por ambigüedad. Las falacias de esta sección consisten en usar una palabra o frase de forma poco clara. Esto puede ocurrir de dos maneras. La primera sería, la palabra o frase puede ser ambigua, en cuyo caso tiene más de un significado claro. El segundo caso, la palabra o frase es demasiado vaga, en cuyo caso no tiene un significado claro. El significado de equívoco. La misma palabra se utiliza con dos significados diferentes. Ejemplo, el capitán dice que ya pasó revista, pero a mí no me ha llegado ninguna revista. Podemos ver de este ejemplo que se utiliza la diloquía de la palabra revista para hacer referencia a revista de revisión y el mismo ejemplo, revista de un papel, ¿verdad? Las palabras que se utilizan en la falacia de equívoco son las palabras con dilogía o antanaclasis. También en lingüística lo hemos llamado palabras homógrafas, que se escriben igual, pero tienen significados muy diferentes. Esta sería nuestra intervención por hoy. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias al equipo número 2. Muy bonito su trabajo. Se ve que se esmeraron. Sigamos con, no sé quién quiera participar de los equipos que faltan. Grupo 7, licenciada. Ok. El grupo 5 iba a Después del 7, ustedes, por favor. vale.
¿Tienen material para compartir, jóvenes? Sí, licenciada, solo que es Katy que va a compartir la pantalla. Sí, ahorita lo voy a compartir, solo tengo un pequeño inconveniente, pero si gustan que participe el grupo número 5, mientras yo arreglo esto acá. Ok, está bien. Entonces vamos con el equipo 5. Equipo 5. Ligda, pido palabra para equipo 1. Ok, si están listos, equipo 1 entonces. Perfecto, integrantes del grupo 1, por favor. Un momento, Ligda, comparto pantalla. Ok, no se les olvide abrir su cámara, por favor. Sí, ahorita. Integrantes, por favor, encender cámara. Un momento, Ligda. Ok. ¿Podría regresar la presentación anterior? ¿Dónde están los integrantes? ¿Dónde están los integrantes? Sí, ya, gracias. De nada, Ligda. Muy buenas tardes, compañeros presentes. Somos el grupo número 1. Me presento, soy Franco Zúñiga Servín Danilo, representante del grupo número 1. En esta ocasión le hablaremos lo que son las falacias por división. Así que los dejo con la palabra de mi siguiente compañero. La falacia de división es una falacia informal que consiste en inferir algo que es verdadero acerca de una o varias de las partes de un compuesto porque es verdadero acerca del compuesto del que forma parte. Una falacia es un argumento que parece verdadero, pero que en realidad es falso. La falacia de división específicamente radica la falsedad de argumento en extender una propiedad general de un grupo a cada una de sus partes. El objetivo de la falacia puede ser una entidad, un concepto o un grupo de personas. El inverso de la falacia de división es la falacia de composición, en la que se infiere que algo es verdadero acerca de un todo porque es verdadero acerca de una o más de sus partes. Voy a dejar con mi siguiente compañero. Muy buenas tardes. Consiste en hacer creer lo que es verdadero para el conjunto, lo que es para cualquiera de sus partes. Por ejemplo, el equipo de fútbol X ha ganado más campeonatos que ningún otro en los últimos años. Por lo tanto, el jugador Y es una estrella de fútbol. No tiene que ser cierto, porque el conjunto, que en este caso es el equipo de fútbol, es muy bueno. Esto no implica que las partes que lo conforman, que son sus jugadores, sean todos unos magníficos jugadores. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bendiciones a cada uno. Esta es una falacia que tiene la siguiente estructura lógica. A es verdadero, B es parte de A, entonces B es verdadero. Se trata de una falacia que, puesto que el razonamiento que emplea no es válido, ya que no garantiza que lo que se argumenta sea cierto, pudiendo llegar a conclusiones erróneas. En el otro extremo se sitúa la falacia de composición, que consiste en hacer creer que lo que es verdadero para una parte lo es para el conjunto. Si te gusta el chocolate y la pizza, entonces seguro que te gustará mi pizza más mi pizza de chocolate. Mi siguiente compañero. Ejemplos de falacia. La división. Los metales son elementos muy comunes en la Tierra. Por lo tanto,
Como el oro también es un metal, entonces es muy común. Los licenciados en ingeniería ganan mucho dinero. Mi amigo Pedro es ingeniero, por lo tanto, gana mucho dinero. Buenas tardes. Asimismo, están otros ejemplos, los cuales son: los inviernos son fríos, por lo tanto, todos los días de invierno son fríos. El Empire State es un edificio muy alto, por lo tanto, todos sus pisos son muy altos. Es un libro muy largo, entonces todos sus capítulos tienen que ser largos. Es una organización corrupta, entonces todos sus miembros tienen que ser necesariamente corruptos. Es un disco de música muy bueno, entonces todas sus canciones deben de ser muy buenas. Dejaré en el uso de la palabra al siguiente compañero. Hola, buenas tardes, somos el equipo. Presentando lo que es un material de apoyo, Leida, aquí queremos presentarles lo que es un pequeño material, así que con su autorización. La falacia de composición se caracteriza por creer que una pieza es la que le da forma a todo un conjunto. Por otro lado, la falacia de división radica en la falsedad del argumento en extender una propiedad general de un grupo a cada una de sus partes. A continuación, un ejemplo de la falacia de división y de composición. Oh, mira, qué bello mural. Seguramente las demás paredes están acompañadas por un lugar tan bello como este. Ciertamente es bello. Seguramente todos los murales utilizan el mismo estilo. Ahí es donde llegamos a un punto en que podemos tomar en cuenta de que la falacia por división suele dividirse en dos partes. ¿A qué me refiero a dos partes? La falacia de división es de algo que puede ver o que está sucediendo, pero no significa que perjudique o afecte al resto. Aquí doy a entender. Podemos decir, mi habitación tiene una pared color azul. Eso significa que las demás paredes de mi habitación son de color azul. O sea, estamos dando una división de que puede ser real o puede ser falsa. Así que en totalidad podemos mencionar de que la falacia de división es una función retórica que su prioridad es fomentar o hacer creación de la misma, que hace que un verbo o que sea una función sea en general. O sea, si dice el equipo de fútbol es muy bueno, todos los equipos de fútbol son muy buenos. Ahí es donde entra la falacia por división. Puede haber equipos malos, equipos intermedios y equipos muy buenos. Culminando lo que es nuestra presentación, agradeciéndoles de antemano su atención, les enviaré lo que es un link de una sopa de letras a través del chat de Meet. No es una obligación, pero sí me gustaría mucho de que pudiesen encontrar las cuatro palabras claves. Muchas gracias. Ok, si gusta, Selvin, compártaselos y sí, para que lo hagan ellos en su casa más tarde. 5, Leida. Mira, pues el 7, ya que es de la misma relación de la falacia de contingencia de la que expuso el grupo de Selvin. Ok, por favor. Gracias al grupo que acaba de exponer, se ve que sí se prepararon, hicieron material. Eso es muy bueno. El micrófono. Como que un teclado lo estuviese dando. Grupo 7, por favor, encender sus cámaras.
¿Quién va a compartir la presentación? Catherine, licenciado, ya estaba, ahí está. Ok, gracias. El resto del grupo 7, por favor. ¿Me avisan si se logra ver, compañeros, porfa? No, Catherine. Ahorita sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 7. Nos corresponde hablarles sobre las falacias por composición. Los dejo en la palabra de mi compañera Stephanie. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las falacias por composición. La siguiente diapositiva. Primero, recordemos qué son las falacias. Una falacia es conocida como una mentira o engaño con el que se pretende dañar a una persona. Según Irving Copy, señala que una falacia es un argumento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia reside en su carácter convincente, el cual se debe a que tiene la apariencia de estar correctamente estructurado, pero cuando se analiza con detenimiento, se nota que el paso de las premisas a la conclusión no es el adecuado. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre lo que es la falacia de composición. La falacia de composición es la suposición de lo que es cierto para una parte, lo que es para el resto del conjunto. Es decir, que si una parte del todo tiene una determinada propiedad, el todo será exactamente igual. La falacia de composición es inferir erróneamente que una parte del todo caracteriza totalmente al conjunto. Es un tipo de falacia muy común en la vida cotidiana y en temas tan delicados como la religión, lo social o lo económico. Se puede confundir con la falacia de la generalización apresurada porque el todo no es necesario, es la suma de sus partes. Es decir, de que si a mí me tocó, para hacérselo resumido, si a mí me tocó un pedazo de pastel de vainilla, pero si en mi pastel me salió una pasa, vamos a suponer que en el demás, en el pastel completo van a salir pasas. No porque a mí me salió una pasita, a los demás les va a salir una pasa. En eso se refiere lo de la falacia de composición. Solamente para agregar, esa era la parte del tema que a mí me tocaba, y agregando otro ejemplo, no quiere decir que como una manzana, una uva en una libra de uvas sale verde, no quiere decir que todas las uvas en esa libra van a ser verdes o salgan ácidas, sino que podemos tener la posibilidad de que sean dulces el resto de las uvas. ¿Dónde está? Siguiente diapositiva, por favor, Catherine. Buenas tardes, compañeros. Ahí está. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar acerca de lo que son las características. Voy a dar un poco de contenido acerca de lo que son las falacias de composición. Se caracteriza por creer una determinada parte de un todo. Es la que caracteriza a todo el conjunto en sí mismo. Acá podemos ver lo que son las falacias de irrelevancia. Las falacias de irrelevancia pertenecen al tipo de falacias informales, es decir, presentan el error no en su forma, sino en su contenido. En la información que se da en las premisas para inferir una conclusión. Acá podemos ver un pequeño esquema. El esquema que presenta la falacia de composición es el siguiente. A tiene partes formadas de X. B está formado de A. Entonces,
B es X. A su vez se clasifica en otro subtipo, las falacias de transferencia de propiedades. La falacia de composición transfiere de forma equivocada las propiedades de las partes al conjunto completo. Gracias. Falacias de composición en la economía. Es muy común la falacia de composición aplicada a la economía y un error reiterado que algunos economistas y la gente común hacen a la hora de analizar determinados aspectos económicos de una sociedad en un momento histórico determinado. Por ejemplo, muchas personas dicen que elevar la remuneración mínima vital, en otros países se le llama sueldo mínimo. Es un golpe para la economía porque hará que pequeñas y medianas empresas quiebren al tener que enfrentar un gasto semejante. Si ese gasto no puede traspasarse al consumidor, los costes serán más elevados y el margen de ganancia se reduce. En consecuencia, toda la economía sufre. La falacia de composición se presenta en esta premisa, al asegurar que toda la economía sufrirá, ya que no está tomado en cuenta que cuando las personas tienen capacidad de consumo, la economía se activa. Cedo el uso de la palabra al siguiente compañero. Falacia de composición en la religión. La religión es otro tema recurrente para la falacia de composición. No se trata de descubrir si Dios existe o no. En cualquiera de las representaciones humanas, ya sea el Dios cristiano, judío, musulmán o en cualquiera de las otras religiones. Por ejemplo, decir que Dios es eterno y que creó el universo, ya que el universo no es eterno y que alguien debido a haberlo creado, pues que el universo no siempre ha estado presente. Como ninguna parte del universo dura para siempre, el conjunto del universo tampoco, solo Dios. La falacia de composición en los temas de religión se confunden a menudo con argumentos que están más cerca de la fe y las creencias que de la razón. Le concedo al siguiente compañero. Falacias de composición en la vida cotidiana. En la vida cotidiana es más común de lo que pensamos. Por ejemplo, cuando decimos que un equipo de fútbol, por tener extraordinarios jugadores, es un equipo extraordinario. Es una falacia porque el hecho de que individualmente los jugadores sean excelentes no significa que como equipo formen un conjunto excelente. Otro caso cotidiano es cuando vamos al supermercado y oímos a nuestra madre o padre decir, la leche y la carne aumentaron de precio, aumentó la inflación. El hecho de que estos dos productos hayan subido de precio no significa que se haya producido una inflación. En la vida cotidiana tendemos a extrapolar nuestra experiencia a la realidad completa. El que nos haya sucedido algo no significa que a todos nos pase igual. No se escucha, Lourdes. Hoy sí. Algunos ejemplos de falacia de composición tenemos como me robaron ayer y fue un inmigrante. Todos los inmigrantes son ladrones. Los nazis eran de su mayoría alemanes. La gente cree que todos los alemanes fueron o son nazis, comete la falacia de composición. Otro ejemplo es cuando Donald Trump justificó la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Utilizó la falacia de composición basada en la premisa de que todos los mexicanos son delincuentes y narcotraficantes. Otro ejemplo, he pasado mis vacaciones en el sur de España y el clima es soleado. En consecuencia, todo el año y toda en España el clima es soleado. Como podemos ver en los ejemplos, se dieron cuenta que es cierto una parte, entonces el resto, todo el conjunto será igual. Gracias.
¿Cuándo ocurre la falacia de composición? Ocurre cuando en una discusión uno de los involucrados en una de la discusión toma el todo por la parte, es decir, asume que si algunas partes de un todo tienen una determinada característica, el todo necesariamente tiene la misma característica. Por ejemplo, si todas las partes de una máquina son livianas, entonces esta máquina es una máquina liviana. Este argumento es falaz porque declara que se puede tener una máquina pesada precisamente porque tiene un número considerado de partes livianas. Otro ejemplo es un posible argumento para este tipo de falacias es que si todos los miembros de un grupo dado tienen una cierta cualidad, el grupo tiene esa cualidad. Por ejemplo, si todos los ciudadanos alemanes pagan todas sus deudas, Alemania paga todas sus deudas. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias, equipo número 7. Solo les vamos a compartir un video, licenciada, para que tengan un poquito más claro lo que son las falacias. Ok, está bien. Solamente que no se escuche el audio. Ok, si quiere, usted mándeles el link a sus compañeros ahí por WhatsApp. Ah, bueno, está bien. Ok, para que así ganemos tiempo porque ya Muy nos bien. queda poco tiempo. Tenemos 2:23. A ver si nos da tiempo de que expongan los demás equipos. Si no, pues... Grupo 5. ¿Qué número? Grupo 5. 5. Sí, la compañera va a compartir ahí. Ok. Póngalo en grande, compañera, por favor. Activen la cámara, compañeros, por favor. Grupo 5, por favor. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Ok, pues. Muy buena tarde. Nosotros somos el grupo número 5 y hoy les vamos a exponer sobre talento. Le dejo la palabra a mi compañero. Buenas tardes. Como grupo número 5 nos tocó hablarles sobre la falacia del acento. Como podemos ver en cada uno, la falacia del acento es una falacia de ambigüedad. Esta consiste en un cambio significativo de una oración, dependiendo, por supuesto, de la palabra que se utilice en la oración. Podemos ver que se trata de una falacia que conduce a conclusiones falsas sobre lo que se está declarando. Inclusive las personas pueden pensar que lo que se ha dicho anteriormente puede significar realmente lo contrario de lo que se pretendía transmitir o hacerle entender a un tercero, ¿va? Un ejemplo podría ser que alguien diga: nuestro partido político defenderá los derechos del hombre por encima de cualquier cosa. Entonces, otras personas pueden tomar eso con otro significado. Podrían decir: ya ustedes lo han dicho claramente, defenderán los derechos del hombre por encima de los de las mujeres. O sea, se puede, con lo que se está diciendo, otra persona puede sacar una conclusión y entender otra cosa, pues. Siguiente diapositiva, por favor. Los ejemplos de la falacia de acento podrían ser: yo no hice el examen ayer, ¿va? Entonces, pero otra persona podría decir: entonces alguien más lo hizo. Yo podría decir también: yo no hice el examen ayer, pero yo podría decir también, ya que hice otra cosa con el examen, en lugar de responderlo, ¿va? También puede ser: yo no hice el examen ayer, pero yo mismo puedo interpretarlo de otra manera y decir: yo hice otro examen que no era el indicado, ¿va?
Siguiente, por favor. Podemos ver que la falacia de acento, esta se deriva de una falacia de atingencia, la cual puede ser de diferentes maneras. Podría ser la falacia de llamado al pueblo o de apelación a la multitud, ad populum, también de la falacia de apelación a la autoridad, ad verecundiam, falacia de ignorancia, ad ignoratiam, petición de principio o circularidad. Puede derivarse de causa falsa, de falacia genérica de conclusión inatingente, falacia de pregunta múltiple, apelación a la fuerza y generalización apresurada. En sí, la falacia de acento, esta se deriva de la falacia de atingencia, la cual se desglosa de las que yo mencioné anteriormente. ¿Alguna duda? Los compañeros podrán responder. Sí, Alex. Existen dos tipos de falacias de énfasis o acento. Uno es la de ambigüedad fonética, que es el resultado de una mala entonación o pronunciación de nuestra oración, lo que puede provocar un malentendido. Un ejemplo de esto sería: eres la única persona que conozco que hace eso. Dependiendo de la entonación que el locutor pueda significar a quien se refiera, puede que sea una persona astuto o que el sujeto en cuestión sea un tonto. Y la de contextualización, que se da al momento de tomar una oración de su contexto para asimilar, darle un significado completamente diferente por el autor. Por lo general se usa para usar los argumentos de los demás en su contra. Un ejemplo de esto es un discurso de un presidente en donde el presidente dice: no debemos perder la calma, debemos ser valientes y mantener el orden en el país. Depende de los guatemaltecos el cambio que queremos. Es entonces que se desata, por ejemplo, una huelga, ya que los manifestantes alegan que tienen derecho de hacer la huelga porque ellos como pueblo tienen poder. Dependiendo de cómo uno tome las cosas, se le puede ver de diferente modo las oraciones o las falacias. Ok, gracias, Alex. ¿Alguien más va a participar del equipo de ustedes? Porque solo 3 participaron. Edgar. ¿Me podría colocar la primera diapositiva, por favor, para tomarle una captura, por favor? Al final, Ligda, todos participamos en la elaboración de la presentación, pero solo escogimos a 3 para que expusieran. Ok. Sí, licenciada, porque básicamente el tema de falacias es muy reducido, ¿verdad? Básicamente en toda la investigación que se hizo, el tema de falacias de acento es muy reducido, ¿verdad? Siempre se dice que fue más por Aristóteles y que viene del derivado acentus, ¿verdad? Más que todo eso, solamente es bien reducido el tema, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, Edgar Gilberto, se está levantando la mano. Licenciada, dice que aún sigo con duda de cómo es la rúbrica para la evaluación de nuestro grupo. ¿Nosotros tenemos que evaluar solo a nuestro grupo o a todos los demás grupos? No, a sus compañeros. Cada coordinador, por eso se les pidió que le enviaran al grupo de coordinadores, porque ustedes me van a ir todos los Excel y empezar a calificar a todos nuestros compañeros. Exactamente. Entonces yo luego tengo que descargarlos y sumarlos de ustedes más el mío y sacar un porcentaje. O sea que usted, el punteo va sobre 10 puntos. No, 2 puntos vale. Yo tengo que dividirlo dentro de, por ejemplo, ahí son 5 aspectos y valía 2 puntos cada uno, que era la nota máxima. Entonces, 10 dentro de 5 aspectos da la ponderación de 2 puntos. Dentro de 5 aspectos da la ponderación de 2 puntos. Exactamente. Son 10 puntos porque cada aspecto vale 2 puntos si lo hizo. Si usted excelente. Por eso es que le comento. Si la puntuación total es de 10 puntos. Exactamente. Y luego lo va a dividir dentro de 5, que le va a dar el total de 2 puntos.
Sí, De fue acuerdo. excelente. Ahora sí le entendí, ahora sí le entendí. ¿Ok? Perfecto, licenciada, Bueno, gracias. entonces, ¿qué hora es ustedes? Nos dará tiempo que pase. ¿Qué grupo nos falta? El 1, el 2, ¿qué grupo nos falta? Linda, hay que enviarle esta diapositiva. No me la manden porque yo estoy calificando aquí también. Muy bien. Gracias, Edgar. ¿Quién más nos falta? El grupo número 4 y... Grupo 4. Grupo número 4. Ok, si quieren nos... 2:32, ¿consideran que les alcance el tiempo? Sí, me falta el grupo número 6. Ok, entonces terminemos con el 2 y nos quedamos para el 6 para la próxima semana. Porque hoy nos absorbió demasiado tiempo. Una consulta más. Dígame, Edgar. Por ejemplo, el grupo que acaba de pasar, ya que solo 3 expusieron, ¿cómo calificamos a los demás compañeros que están en ese grupo? Póngale la calificación que usted considere para todos. Ok, gracias. Porque realmente me gustó el trabajo de varios que se dividieron, porque realmente la temática era corta, ¿verdad? Pero que ejemplificaron, que buscaron otros materiales. Entonces, eso es de valorizar, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Ok. Entonces, vamos con el siguiente grupo. ¿Cuál nos falta? Grupo 4. ¿Ya están listos para que compartan? Sí. Por favorcito. ¿Podría colocarme la primera diapositiva donde están los nombres de los integrantes? Ok. Gracias. ¿Ya podemos empezar, Ligda? Claro que sí. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 y a nosotros nos sacó la falacia de anfibología. La falacia de anfibología es una clasificación de las falacias de ambigüedad. Se dice que esa falacia se comete cuando su estructura en el razonamiento, que de tal manera que su interpretación es ambigua y no puede interpretarse de una u otra forma, y no existe una manera de aclarar cuál es la forma adecuada, por lo tanto no se sabe exactamente lo que se está diciendo. Cuando la ambigüedad se produce por el orden o la estructura en que se estructura el razonamiento o el discurso, y estas palabras tienen más de un significado y ambos son admisibles, por lo que al momento de interpretar estas palabras puede darse por consiguiente dudas o incertidumbre o incluso confusión. Mi compañera extenderá más sobre el tema. Gracias. Buenas tardes. La anfibología es el uso de palabras con más de una interpretación. Se considera un vicio de la dicción, puesto que se puede generar errores en el proceso de la comunicación. Pero si su uso es intencional, entonces se trata de un recurso. En ese sentido, la anfibología se utiliza con frecuencia en el ámbito humorístico o publicitario para generar un impacto emocional en el público. La palabra anfibología procede del griego amfología, que significa ambigüedad o duda. Gracias. ¿Cuándo es usada la se aplica en el campo del humor como un recurso donde el emisor le transmite al receptor lo que debe descubrir en el contexto? Por otra parte, la filología tiene como objetivo
interpretar lo que se quiere promover en un campo publicitario para poder crear una conexión con las palabras y todo logre un sentido lógico. Como vemos aquí en la presentación, hay una crema. Un ejemplo de eso sería en una campaña publicitaria de crema corporal para la piel seca. Aunque humecte la piel seca, también puede ser utilizada por cualquier persona que desee sentir suavidad de su piel. Ambos son para gran beneficio para el consumidor. Gracias. ¿Por qué se usa la anfibología? Esta es un vicio del lenguaje, entonces nosotros la utilizamos porque consiste en una manera de hablar en la que se da más de una interpretación a lo que uno dice. Por lo tanto, la expresión lleva ambigüedad. La ambigüedad, como lo pueden ver en la imagen, es el comportamiento, hecho, palabra o expresión que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Como pueden observar la imagen, algunos van a observar la silueta de una mujer o dos rostros, o incluso hay personas que pueden observar algo más. Bueno, voy a hacer unos ejemplos de afibología. Me compré un computador y un celular. Me decís cuando quieras y te lo presto. ¿Qué me vas a prestar, el computador o el celular? Melissa me gusta y Annalí me encanta. Le pediré que sea mi novia. ¿A quién le vas a pedir que sea tu novia? ¿A Melissa o a Annalí? Fuimos al cine y después al restaurante. Te dejamos un mensaje para que nos viéramos allá. ¿Dónde? ¿En el cine o en el restaurante? Se busca hombre para trabajar fuerte. ¿Fuerte el hombre o el trabajo es fuerte? Marcos y Sara hicieron un largo viaje en su auto. ¿En el auto de quién? ¿De Marcos o de Sara? Te vi cuando ibas solo corriendo por la calle. ¿Cuando iba solo sin compañía de alguien o cuando iba solo por la calle? Me encontré a un amigo cuando iba borracho. ¿Quién iba borracho, el amigo o yo? Se venden camisas para hombres grandes. ¿Las camisas son grandes o los hombres? Comeré un pastel solo. ¿Un pastel y nada más o un pastel sin compañía de alguien? Él solo habló por media hora. ¿Habló únicamente media hora o habló para él mismo? Me gusta la perra de mi vecina. Hey, ¿qué onda? ¿Quién te gusta? ¿La perra que compró la vecina? ¿O dices que la vecina es una perra? Me gusta la lic de la mañana. A la gran. Así que ahí claramente se ve que el significado no es bastante claro para saber a qué se está refiriendo. Y cabe mencionar que la mayoría de veces esta falacia la usamos de manera involuntaria, aunque también puede ser a propósito para dar un doble sentido, como en este caso. Así que estas falacias son parte de nuestra cultura y nos permiten jugar con nuestro lenguaje. Esa ha sido nuestra presentación. Ok, el tiempo no nos alcanzó ustedes, entonces quedamos con el equipo que nos falta, que sería el 6, ¿verdad? Exactamente, el 6. Equipo 6, pendiente. Ok, entonces se dan cuenta que todos cometemos falacias, ¿verdad? Y aún hoy cada vez que ustedes vean una publicidad, siempre van a razonar y reflexionar sobre la argumentación que tienen estos tipos de falacias, ¿verdad? Entonces quedamos, no sé si ya les coloqué el link de asistencia. Ya está colocado, licenciada. Ya lo coloqué, espero ya le hayan llenado su link de asistencia. Para la otra semana yo les voy a mandar el material que necesito que ustedes lean para que hagamos más interactivas nuestras clases, ¿verdad?
que ustedes se dan cuenta que hubo más aprendizaje. Me encantó la metodología que utilizaron ustedes de utilizar la falacia y al mismo tiempo hacer análisis de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y espero me envíen los coordinadores las rúbricas de evaluación el día de hoy, quedando pendientes solo el grupo número 6. ¿Hay preguntas, dudas o sugerencias? Ocupar una foto de todos. Por favor. Excelente. Por favor, activar sus cámaras. Todos activar sus cámaras para la evidencia. El fotógrafo, diga cuándo. Ok, gracias, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima semana. Y cualquier cosa me pueden llamar o escribir, ¿oyeron?